Hola hermanos, queremos seguir con nuestro estudio acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad queremos traer una historia que se encuentra en Génesis capítulo 6. Si bien es cierto, esta historia del arca de Noé no menciona directamente ni es una profecía acerca del Señor Jesucristo, sino más bien que esta historia nos muestra o nos traza la manera de actuar de Dios y el plan de Dios en la salvación. Y esto es muy claro, el simbolismo acerca de la persona del Señor Jesucristo, quien es el Salvador de toda la humanidad. Así que esta historia comparada con la historia del Señor Jesucristo nos trae una luz de cómo es la salvación vista desde el punto de vista de Dios. Así es que ustedes la historia ya la conocen, yo solamente quiero leer algunos versículos. Capítulo 6, verso 5 de Génesis dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, acá tenemos a Dios, el creador del cielo, de la tierra, creador de todas las criaturas, creador del hombre, que vio desde el cielo que la maldad del hombre era ya mucha, que la violencia, que el hombre se estaba autodestruyendo a sí mismo, y como Dios es un juez que es justo, que no da por inocente al culpable, que es un juez que Él reveló en su palabra que todo lo que el hombre hace, eso por consecuencia también lo debe pagar, o como sale bíblicamente, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar o va a cegar. Es un juez justo, y el hombre acumuló hasta este tiempo el juicio de Dios. Y la decisión de Dios fue exterminar a toda la raza humana. Este es el juicio de Dios, a exterminar al hombre. Hay una condenación hacia el hombre producto del pecado que está en el corazón del hombre. Pero Dios muestra su gracia, Dios muestra esta característica de Él, este regalo que Dios hace, que no se encuentra mérito alguno en Noé. En el verso 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este favor no merecido recae sobre Noé, y Dios le dice a Noé que haga un arca, y le da las instrucciones, que prepare este barco, que en este barco tenía que introducir él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, en total 8 personas, y que tenía que también entrar a los animales de dos en dos. Y él comienza a construir un arca donde no había agua, donde nunca había llovido, y estaba allí construyendo, y todas las demás personas que veían esta construcción quizás se burlaban, quizás le extrañaba todo esto, pero él iba a escapar de esta condenación, él iba a escapar de este juicio de Dios por medio de la gracia de Dios en él, y a través de ejecutar esta construcción de esta arca. ¿Cuáles son las comparaciones con el Señor Jesucristo? Bueno, hay un juicio por el pecado. El alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, verso 23. Y porque la paga, porque el resultado del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Eso dice Romanos también 6:23. Hay una condenación por el pecado. Hay un juicio por el pecado que Dios va a ejecutar su juicio porque Él es un juez justo. Pero también en la persona del Señor Jesucristo, Dios mostró su gracia. Tito capítulo 2, verso 11 dice que Dios manifestó la gracia para salvación a todos los hombres. ¿Y por quién la ejecutó? Bueno, a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan en el capítulo 1 dice que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Entonces tenemos estas dos cosas comunes. Hay un juicio de Dios y hay la gracia de Dios. La gracia de Dios alcanzó a Noé y le dijo que construyera un arca. La gracia de Dios, este regalo de Dios, nos regaló a su Hijo. La gracia de Dios fue mostrada en su Hijo, en este regalo, como lo dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera, de una manera tal, que Dios nos amó, que dio a su Hijo, que regaló a su Hijo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no esté en esta condenación. Ahora, el arca es un lugar de salvación para el juicio de Dios. Todos los que estaban dentro del arca iban a soportar este juicio de Dios. No iban a ser tocados por el juicio de Dios. Todos los que estuvieran en el arca, adentro del arca, no iban a perecer producto de este juicio. Por lo tanto, el arca es un lugar de salvación. Los que estaban adentro hallaron salvación. ¿Y quiénes entraron? Bueno, estas 8 personas de la familia de Noé y también los animales de 2 por 2 fueron preservados libres de este juicio, de esta condenación de Dios. Ahora, ¿qué significa este lugar, el arca, comparado con Cristo? Bueno, nosotros tenemos una posición, los creyentes tenemos por fe una posición. Esta posición es en Cristo. Es una posición en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Corintios 5:17, en Cristo, dice Efesios, que tenemos estas bendiciones en los lugares celestiales, en Él, en Cristo, vuelve a repetir Efesios en toda su carta. Es un lugar de bendición, un lugar de protección, es en la persona del Señor Jesucristo, y ahí se llega solo por fe. Es un lugar seguro, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que tienen como resultado que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es un lugar de salvación. Dios le dice a Mateo, Mateo 1:21, que el ángel le dice que llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo es el Salvador del juicio y la condenación de Dios. Y este lugar nuevo que se ha creado para estar seguro de esta condenación. Estar en el arca significaba en ese tiempo un nuevo comienzo. Ya el mundo no iba a ser igual. Ya la primera vez que había diluvio, ellos no sabían, estaban ahí flotando sobre el agua, llovió, fueron abiertas las cataratas de los cielos, toda la gente pereció, lo que existían fue un diluvio universal. Dice que la Escritura dice que todo valle, todo monte, ¿cierto?, fue llenado y sobrepasado por el agua, por lo tanto no sobrevivió nada más de lo que estaba allí adentro del arca. Y lo que estaba allí adentro del arca comenzaron una nueva vida transitoria dentro del arca, pero después iniciaron un nuevo inicio, una nueva vida. Ahora estar en Cristo también significa eso. Significa
una nueva vida, una vida para adorar, una vida para vivir la vida cristiana. Recién cité 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta historia de Noé también se menciona en 2 de Pedro 2:5, que Noé fue un pregonero de justicia, es decir, anunció la justicia y el juicio de Dios. ¿De qué manera anunció? Él estaba construyendo un arca, había un testimonio de un arca. Él había escuchado la voz de Dios que decía va a venir un diluvio y la gente escuchó eso. Noé, ¿por qué estás construyendo esto? Bueno, va a venir un diluvio. Decía Noé, Noé predicaba, la Biblia da un testimonio en 2 de Pedro 2:5 que él era un pregonero de justicia. Y hubo un tiempo en que él construyó el arca y eso fue un testimonio para que la gente que lo viera pudiera reflexionar y pensar, oye, Dios está enojado con nosotros por la maldad y va a ejecutar este juicio. Y cuando Noé termina el arca y le dice que entren, comienza el diluvio, comienza el juicio de Dios. Ya no hubo tiempo. Se cerró la puerta del arca y ya no hubo tiempo para poder salvarse, para poder entrar allí. Se perdieron porque no entraron al arca, que era el objeto de salvación. Ahora, nosotros en este tiempo también hay un testimonio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un testimonio. Ahí está la cruz, donde Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y Dios comisionó a la iglesia el ir y proclamar, el ir y pregonar, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí se muestra la gracia de Dios porque la humanidad está bajo juicio por el pecado. Tenemos esta comisión de anunciar, tenemos esta orden de anunciar. Por lo tanto, esta historia, la historia del arca de Noé, es una historia que nos muestra el plan de salvación, que nos muestra estos detalles bien prácticos acerca de la salvación, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Hay un juicio de Dios, toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, pero hay un Salvador, que es la expresión de la gracia de Dios para con nosotros, no por méritos, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, sino a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y creyendo en Él, estamos seguros en Él. Creyendo en Él estamos seguros, pase lo que pase, estamos en Cristo. Pero tenemos también una responsabilidad como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios, de anunciar a otros, a los que están afuera, que están lejos sin Dios, que están lejos sin una salvación, que están lejos bajo la condenación de Dios, que Dios los está invitando. Y como dice 2 de Corintios capítulo 5, que Dios invita a esta reconciliación con Él a través de la persona de Cristo. Hermanos, queremos ir estudiando a nuestro Señor Jesucristo. En algunos pasajes vemos una mención o una profecía clara. Y en otros vemos esto de que podemos sacar enseñanzas acerca de estas historias que ocurrieron y que nos muestran claramente cómo es el actuar de Dios por medio de los hombres y en este plan de salvación. Dios les bendiga.